vivo, creando un género nuevo de horror. A continuación, en esta cápsula informativa, se recapitulará la vida y obras de la autora de Frankenstein, Mary Shelley, quien hoy en día es una representante de un clásico de la literatura. Su obra la convirtió en una de las escritoras más leídas, pero no solo fue la creadora de aquel famoso monstruo sin nombre. De hecho, hay más por contar y conocer sobre esta autora. En este video ahondaremos en parte de su vida y legado. Especialmente, se destacarán esos aportes que convirtieron a esta mujer escritora en la gran novelista, ensayista, dramaturga y biógrafa inglesa. Sucesos y experiencias que la convertirían en la mujer mundialmente conocida que es actualmente. Recordemos que Mary Shelley logró el reconocimiento mundial por una de las obras más famosas de la literatura occidental, Frankenstein o el Prometeo moderno. Sin embargo, no fue solo la creadora de aquella historia que marcó una época en la ficción gótica y de terror, sino también instaló un gran antecedente en el rol de la mujer escritora independiente y feminista. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en la Londres victoriana, en pleno desarrollo industrial. Sus padres fueron quienes la inspiraron e incentivaron a abrazar una vida profundamente intelectual. La vida de Mary Godwin se caracterizó por sufrir la pérdida de alguno de sus seres más cercanos. Trágicamente, Mary nunca conoció a su madre, Mary Wollstonecraft, quien murió a las pocas semanas de darle a luz. Su madre fue la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, uno de los primeros textos de la filosofía feminista de la época. Su padre, William Godwin, era un escritor y filósofo de ideas muy liberales para su tiempo. William Godwin siempre se preocupó por proveer de una buena educación a su hija, quien tuvo libre acceso no solo a la inmensa biblioteca de sus padres, sino que también contó con el apoyo y guía de un tutor y una institutriz. Cuando Mary tenía 4 años, su padre se casó de nuevo con Mary Jane Clairmont, mujer con quien Mary nunca tuvo una relación amigable. Fue en el año de 1814 cuando Mary Godwin se enamoró profundamente de un conocido de su padre, el joven Percy Shelley. Ella tenía en ese entonces 16 años, 5 menos que aquel muchacho que se convirtió en su primer y gran amor. Una relación escandalosa y juzgada por todos, provocando que los enamorados decidieran verse escondidas en un cementerio para escapar a dichas miradas. Mary estaba en una situación complicada. Percy estaba casado y además su esposa también estaba embarazada. Es así como en 1814 Mary quedó embarazada de Percy. Los dos amantes decidieron fugarse y llevarse con ellos a Claire Clairmont, la hermanastra adolescente de Mary, con quien Mary tenía un lazo muy fuerte. Viajaron hasta la ciudad suiza de Lucerna, pero la aventura fue breve, ya que tenían problemas económicos para solventar sus gastos, por lo que en menos de 3 meses ya estaban de vuelta en Inglaterra, donde sufrieron fuerte rechazo por parte de la sociedad e incluso por parte de William Godwin, el padre de Mary. En ese tiempo, Mary sufrió una pérdida muy dolorosa, la muerte de su hija, nacida de forma prematura. Esta pérdida sumergiría a Mary en una profunda depresión. La muerte de seres queridos estaban presentes desde su nacimiento, y ahora la pérdida de su hija. A partir de estos acontecimientos, en su mente empezaron a nacer los monstruos a los que pronto daría forma. A pesar de sus ideas liberales sobre el matrimonio, la pareja se casó a su regreso de Suiza. Fue así que Mary Godwin se convertiría en Mary Shelley, el nombre por el que sería recordada. El matrimonio supuso un punto de inflexión agridulce. Por una parte, permitió la reconciliación con su padre, pero por otro lado había sido precedido por el suicidio de la anterior esposa de Percy. Es a partir de aquí que las desgracias y la muerte azotarían la vida de Mary, continuando con el suicidio de su hermana Fanny Imlay en 1816, hija de su madre antes de su matrimonio con Godwin. En 1818, mientras los Shelley se encontraban de viaje por Italia, su hijo William enfermó y murió. En el siguiente año, en 1819, perdería la vida también su hija Clara, su tercera hija, y finalmente en 1822
Mary sufriría un aborto, mismo que casi le arrebata la vida a ella misma a causa de la fuerte hemorragia que sufrió. El golpe final llegaría ese mismo año, cuando Shelley desaparecería durante un viaje de excursión en velero. 3 días después, su cuerpo aparecería en una playa de la Toscana. Esa serie de desgracias sumieron a Mary en una profunda depresión de la que ya nunca se recuperaría del todo. Abandonó Italia, el país que le había arrebatado a su marido y a sus 2 hijos, y regresó a Inglaterra, en compañía de su 4º hijo, Percy Florence Shelley, el único que llegaría a la vejez. Desde entonces, se ganaría la vida con la escritura, pero su situación era precaria, ya que no solo tenía que ocuparse de ella y de su hijo, sino que también ayudaba a su padre a hacer frente a sus deudas. La muerte de su padre, William Godwin, en 1844, aligeró su carga económica y les proporcionó una modesta herencia a Mary y a su hijo. Sin embargo, desde hacía unos años, Mary sufría de síntomas y molestias cada vez más frecuentes de lo que su médico de cabecera sospechaba que era un tumor cerebral. Cuando su hijo Percy Florence se casó, ella se retiró a vivir con él y su esposa, y fue hasta el 1 de febrero de 1851, fecha en la que finalmente también a ella le alcanzaría la muerte que la había atormentado y perseguido a lo largo de su vida. Finalizaremos describiendo aquel día lluvioso que dio origen al monstruo. Los rumores cuentan que fue en la casa de Ginebra del Lord Byron, escritor y antecedente de la figura del poeta maldito, donde él le propuso a unos amigos que habían llegado de visita el gran desafío literario de escribir la historia de fantasmas más escalofriante. En dicho grupo de amigos estaba Mary Shelley, también su marido, y el médico John William Polidori, a quien se le adjudica el haber escrito el relato de vampiros. Durante varios días, los visitantes cumplieron con la consigna como un simple juego. Luego, cada uno leyó su historia, una más terrorífica que la otra. Lo que no advirtieron es que entre esos relatos estaba la que se convertiría en una de las obras más celebradas de la literatura, Frankenstein, y claramente Mary había sido la ganadora de ese juego que dio origen a su obra maestra. Me dediqué a pensar en una historia que rivalizara con las que nos habían entusiasmado con esta tarea, una que hablara sobre los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertara un horror emocionante, una que hiciera que el lector temiera mirar a su alrededor, que helara la sangre y acelerara sus latidos del corazón. Si no lograba esto, mi historia de fantasmas sería indigna de su nombre, expresó Mary en una de sus cartas. Muchos analistas y escritores concuerdan que Frankenstein es una metáfora que aborda el nacimiento como algo creativo y destructivo a la vez, una tensión entre luz y obscuridad, en la que Shelley exploró los rincones más tensos de su propia vida. La novela se publicó por primera vez en 1818 de manera anónima. Fue en la segunda edición donde dicha obra ya llevaba su nombre y en ediciones posteriores publicadas a partir de 1831. Durante los años que vivió en Inglaterra, Mary Shelley había escrito todo tipo de obras: novelas históricas, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de géneros variados y ensayos. Al mismo tiempo, se dedicó a traducir y editar obras de otros autores como Lord Byron y a promocionar las que había escrito su marido. Aunque en vida fue una escritora conocida, tras su muerte solo uno de sus libros permanecería en la memoria colectiva: Frankenstein, la historia en la que había volcado sus propios monstruos en ese verano lluvioso de 1816. Además, Mary no solo escribió aquella historia que la catapultó a la fama, sino otras que también contaron con una buena recepción, como Matilda, Valperga, El último hombre, Lodore y Faulkner, textos en los que incorporó muchos elementos autobiográficos como la relación con su padre. También abordó temáticas feministas, herencia intelectual de su madre, con las que expuso el rol de la mujer en la sociedad inglesa. Escribía cuentos, poesías, ensayos y otros textos que también llegaban por encargo. Definió con profesionalismo y dedicación la figura de la escritora profesional, convirtiéndose en una redactora a todo terreno que escribió para vivir y vivió para escribir.